Puseiro. Enrique, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estoy precisamente en una reunión regional acá de intendentes, en un taller de los muchos que se está multiplicando en todo el país. El Norte Grande es un escenario, el otro es acá el Golfo. Claro. También está pasando lo mismo en la zona del noroeste argentino. El país funciona salvo en la política nacional, donde se entra en un paroxismo y en un nivel de confrontación y de dialéctica. Qué terrible está todo, ¿no? Que nos envenena, pero si uno sale del país, de Buenos Aires, sí, claro, se encuentra con provincias que están funcionando, articulando. Claro. Hace un rato nada más hablábamos acá al aire con Gustavo Valdés hablando de la reunión del tema del Norte Grande y todas estas cosas por ahí, ¿viste? Es muy impresionante lo que está ocurriendo en el Norte Grande. Va a haber 9 visitas de gobernadores a Estados Unidos de acá a diciembre, claro, el embajador Argüello, de distintas regiones, todas ellas vinculadas al mundo de la producción, inversiones. Ahí no se discute ni derecho penal, ni se discute el futuro del peronismo, ni nada. Son todas reuniones de productores, de inversores. Es un muy buen momento para el país donde se ven esos dos países. El país que progresa con los gobernadores como grandes motores, Valdés es uno de ellos, ciertamente. Claro. También Capitanich, Zamora, los gobernadores sobre todo de los lugares donde están privilegiados por la naturaleza, todo el mundo de la hidrovía, el pedazo del gas y el petróleo, aquí en el Golfo, donde estoy en este momento. Golfo abarca el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, Vaca Muerta. Son todos proyectos que funcionan, que tienen muchísima integración público-privada, que tienen a los gobernadores como grandes líderes y articuladores de un nuevo país. Bueno, te pregunto la primer lectura que se podría llegar a hacer después de la lectura de lo del fiscal, después la charla, el descargo de Cristina Kirchner ayer. Ahora los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se reúnen tras la ofensiva de Cristina. Ella, el kirchnerismo prepara una gran marcha para apoyar a la vicepresidenta. ¿Qué lectura hacemos después de todo esto, Enrique? Bueno, es muy complejo y lo peor que podemos hacer con los temas complejos es simplificarlos, porque lo hacemos más ininteligible. Pero lo cierto es que se está articulando desde un sector y otro de la política argentina un intento de polarización. Cristina Kirchner le vino muy bien los fiscales, porque los fiscales estuvo muy lejos de la ecuanimidad técnica, las nulidades se las resolvieron en una tarde. Entonces eso articuló una defensa puramente política como la que hizo ayer, no tenía un solo elemento técnico, y por el otro lado permite una unidad del peronismo. Apoyaron 500 municipios en todo el país, casi todo el poder sindical, casi todo el ejecutivo, el legislativo también, y las asociaciones de magistrados respondieron anoche y están en estas horas firmando nuevas solicitadas de jueces y sobre todo de miembros de cámaras. Entonces se estaba polarizando, como fue en el 2015, donde el kirchnerismo eligió a Macri como adversario, perdió las elecciones porque tuvieron la oposición. Pero fue Macri el que eligió a Cristina como adversaria, y Bonadío y todo esto, y permitió otro milagro, la unidad del peronismo. Y esas unidades son ficticias, polarizan, y terminan poniendo la política siempre al borde del volcánico, vamos a decir, del todo nada, ellos o nosotros. Me parece que esto no es negativo porque no es lo que estamos viendo en la vida de las provincias. Acaban de hacer el relato del Norte Grande y que todo hacer, estoy en casi todos esos proyectos, la realidad de un país que está funcionando y que atrae hoy a un tipo de actividad económica que teníamos muy abandonada. Bueno, todas estas cosas se pueden tragar a todo eso. Fíjate lo que duró Scioli o lo que duró Mansur. No puede durar más en estos escenarios en los cuales solo se habla de todo o nada y desde la categoría del derecho penal. Yo creo que eso es una exageración de un lado y otro. La justicia tiene un fuerte compromiso con la verdad objetiva, tiene que hacer un esfuerzo enorme para disciplinar sus impulsos ideológicos, y la política tiene que aceptar que en un Estado de Derecho el Poder Judicial tiene un papel fundamental que no se puede negar, y que hay que ratificarlo y que hay que consolidarlo por todos los instrumentos que tengamos a la mano. Parece que es un momento de prueba para todos, ¿no? Pero la verdad de las cosas, a mí me preocupó muchísimo. Si uno mira los
gestión judicial, desde el punto de vista de las normas, sobre todo desde los criterios que rigen. Hay un código de ética judicial que abarca también a los fiscales. Nuestros fiscales no son como los fiscales norteamericanos, que son, vamos a decir, uno se acuerda de los intocables, ¿no es cierto? Sí. Una especie de cruzados que tienen que ir contra el mal porque son depositarios de la confianza y de los valores de la comunidad, y que a toda costa valga, cualquiera sea el medio, deben atacar. Los fiscales son, en el derecho argentino y de todo el mundo, vamos a decir, continental europeo, son auxiliares de la justicia, tanto como los jueces. Toman parte, pero esa toma de parte tiene que ser con un respeto absoluto de los derechos de los imputados, sobre todo cuando se trata de causas políticas complicadísimas. Sí. Me parece que esta cuestión de la asociación ilícita va a ser muy difícil de probar, aunque todos estemos absolutamente de acuerdo. La etapa que se vivió y que se vive, digamos, en la política tiene muchísimas cosas que aclarar y que poner en claro, y que confesar y que hacerse su autocrítica, que no se la ha hecho. Pero me parece a mí que la justicia tiene un papel diferente. Son auxiliares de la justicia. Necesitamos ordenar las cosas, no complicarlas. Hoy las estamos complicando. La política hace su juego. Creo que el manifiesto de Cristina Kirchner era más que esperable. Ese manifiesto le permitió recuperar el poder, unir al peronismo y estar en la Casa de Gobierno. Como está, no es la presidenta, pero tiene más que la presidenta. Puede ordenar como quiera el frente oficialista. Ahora, eso lo logró precisamente por el tipo de ataque que tuvo, un ataque desmesurado que hizo que una parte importante de la sociedad la apoyara, aunque no esté de acuerdo con ella, ni con la etapa que vivió, ni con los procedimientos. La polarización es todo o nada. El derecho penal polariza culpable e inocente. Así es, así y no es. todo es así. Ahora, Enrique, todo esto, a ver, para algunos es de alta peligrosidad, para otros no tanto. El hecho de que Cristina Kirchner haya hablado, que le esté pasando esto, que pidan 12 años, todo este resarcimiento, todo esto, ¿no la pone más en un lugar de víctima peligrando que suban las encuestas en la imagen de ella? No, acá juega y ha jugado siempre a favor del peronismo, fue siempre así. Es una cosa que yo llamo siempre el gaucho perseguido. En la sociedad argentina hay un sector muy importante de la sociedad que se solidariza con el vencido, con el atacado. Que la víctima, claro, la victimización, la víctima siempre es algo que se levanta. ¿No recordarás vos cuando murió Néstor Kirchner? Cuando Martín Fierro tiene que optar entre Cruz o la partida, opta por Cruz, opta por el prófugo, no opta por la policía. Sí. Y te dice el viejo Vizcacha, es amigo del juez, no le debe quejarse. No debe que quejarse, exacto. O sea, hay algo canalla en la cultura política argentina, que es hispánica, que es latinoamericana, que es una desconfianza en la ley, en sus instituciones, es una solidaridad inmediata con el perseguido. Es tanta figura de bandidos que ha habido en América Latina desde el siglo XVIII, que eran los bandidos de la sierra en España, del Curro Jiménez. Bueno, el bandido tiene inmediatamente algo de solidaridad. Lo ves en la cancha de fútbol, lo ves en la cultura popular. O sea, no es que la gente dice, qué horror lo que pasó, voy a votar a Macri. No, eso no existe. Es una estupidez, produce más polarización y produce un problema gravísimo, que es la pérdida de pluralismo y de objetividad y de la gente, y hace bajar las defensas, porque vos bajás cualquier argumento racional y irracional y te refugias en el todo nada, ellos o nosotros, ahora o nunca. Con esto Enrique, ¿se puede estar terminando el populismo o no? No creo, porque el populismo es siempre una minoría que se considera iluminada. Habrá un populismo de izquierda y habrá un populismo de derecha. El señor, el otro día, los que se enfrentaron en Colombia, desaparecieron los partidos políticos. Apareció un señor que aparecía desde las redes sociales, un demagogo absoluto del TikTok. Apareció Petro, que es un líder de la guerrilla, un tipo despreciable en su trayectoria política, que ha tenido todo tipo de descalabros y de desastres, incluso como alcalde de Bogotá, y se convirtió en una opción de salida, ¿no es cierto?, porque precisamente llegaba a un momento agónico de la política. Habían desaparecido los partidos políticos más poderosos de América Latina, como desaparecieron en México el PRI, el PAN y el PRD, y apareció
López Obrador con Morena y con un movimiento populista. El populismo genera más populismo de un lado y de otro. Y argumentos que me parece que no son argumentos razonables, ciudadanos, republicanos, basados en la Constitución. Son argumentos de guerra. Hoy si uno mira lo que han publicado los magistrados, haciendo bloque, los magistrados están divididos en dos, como toda la sociedad argentina, o con una parte más grande, otra más chica, depende, pero todos firman y no están obligados, porque es la asociación de la magistratura, un documento contra los poderes públicos, contra el Congreso, contra el Poder Ejecutivo, haciendo una admonición de arriba como si la justicia estuviera en una posición de poder hacer admoniciones a alguien. Me parece que hay un problema de deterioro de las instituciones, lo cual hace, cuando alguna quiere monopolizar o tratar de recuperar el eje, es mucho peor. Claro. A mí me parece que los jueces hoy que tienen, por una cosa totalmente injusta, pues una minoría ínfima de jueces, tienen peor imagen que los dirigentes sindicales, peor imagen que los senadores. No hay nada peor que un senador. Ahora, yo quería consultarle sobre eso, Enrique. ¿Cómo le va? Buen día, Horacio Ramírez, verdad que soy. Quería consultarle sobre eso. Usted hablaba de crisis de las instituciones y de esto del Poder Judicial, ¿no? Que hoy parece concentrar un poder por sobre el Ejecutivo, y en el marco de una crisis de confianza. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cuándo se corrige? ¿Y de qué forma? Si es que hay algún... Suponte que un juez en este momento en algún lugar de Corrientes o de cualquier lugar del país esté sacando una cautelar contra los cuadros tarifarios. Por argumentos totalmente legales, por ejemplo, que no hubo audiencia pública, por ejemplo, para decirte un argumento obvio que ya pasó 20 veces, ¿no es cierto? Se para la reforma de las tarifas. Aparecerá del otro lado otro juez que de lo contrario. Y una jueza allá en la otra punta. Cuando fueron los balanceos telefónicos hace muchos años, ¿ustedes se acuerdan? Llegó a haber 17 amparos de un lado y casi 27 del otro lado. Lo que pone de manifiesto y devela la politización de la justicia. La politización de la justicia, que es un rasgo negativo. Es insalvable esa situación. Esa situación sume a la justicia, que es la que tiene que estar por encima. Pasó, por ejemplo, con el juicio de la Junta. Es lamentable tener que sacar este ejemplo. Cuando se condenó a la Junta por responsabilidades objetivas, hubieran o no hubieran estado. Eso, hoy, para nosotros en esa humanidad, es una verdad terminada, no vamos a volver a discutir a los argentinos, pero en aquel momento fue durísimo, se dividió muchísimo la sociedad. Eso le permitió a Menem, cuando llegó, hacer los indultos. No fueron contracorriente. Muchísimos sectores vieron con alivio esa especie de represión que los devolvió a la calle a muchos condenados. Y después vino Kirchner, el péndulo nuevamente, al otro extremo. ¿Me explico? Ahí hay un ejemplo típico cuando la justicia trata de resolver un problema complejo, de gran complejidad, a través de los instrumentos siempre simplificadores del derecho penal. La defensa de Cristina es mala porque explica, porque saca el eje y porque acepta una regla de juego de todo o nada, pero eso indudablemente tiene por ambos lados. No olvidemos que el autor de la estrategia en la época de Macri, que está prófugo hace más de un año, vive en Uruguay. Rodríguez Simón, Rodríguez Simón, ese es el que cambió la corte. O sea, no es una historia impoluta de instituciones que se defienden de los horrores y de las transgresiones. Claro. Ahora, Macri está fuera... Tampoco todos los gatos son pardos, porque acá hay muchísima gente que está cumpliendo con su deber, sobre todo en el sistema judicial, y que es fundamental que distingamos la... Exacto, no todos son iguales. No todos son iguales, eso hay que evitar de cualquier modo las implicaciones. Tienen nombre y apellido, siempre. Ahora te pregunto, ¿Macri no va a participar en el tema electoral? Porque de lo que no va a participar es de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Macri está fuera del circuito? ¿Hoy el peso pasa por Rodríguez Larreta? No, yo creo que la situación de la oposición es compleja, hay divisiones, hay impugnaciones, creo que la impugnación de Carrió es impugnación seria, ya la vivieron los radicales muchas veces, la vivió Rosa, la vivió Morales, la vivió los Siles, la vivió todos. Recordemos el debate de la constituyente del 94, Carrió no es sino cuando Carrió ataca, deja, vamos a decir, consecuencias, eso lo tienen que resolver. Y en el caso del PRO,
tiene más dificultades, porque hay un liderazgo natural, que es el de Macri, pero no es un liderazgo para cualquier cosa, es como el liderazgo de Cristina. ¿Quién duda el liderazgo de Cristina sobre el frente? Ninguno. Ahora, ¿sirve para todos? No. No, claro. Sí, es como decía Talleyrand de la bayoneta, sirven para cualquier cosa, menos para sentarse arriba de esa. Ahora, perjudicó a Macri el hecho de estar cercano a Milei, ¿no? Fue un contrapeso, ¿no? Yo creo que lo neutralizó un poco Milei, Sí. ¿no? Pues Milei era un riesgo cierto. Llegó a tener una intención de voto en las zonas urbanas claro. del 12%. Con ese 12% en Milei, el frente opositor perdía las elecciones. Sí, Eso claro. lo neutralizó Macri de alguna manera. Pero es un problema que está bastante planteado. O sea, esos líderes naturales tienen una capacidad de convocatoria mayor que los otros, que sin embargo tienen un rechazo de casi el 80% de la ciudadanía. ¿Quién tiene un rechazo? No sirven para encabezar una renovación de la Espera, ¿quién tiene un rechazo un 80%? ¿Macri o Milei? ¿De quién? Cristina, Cristina. 78, 70 y pico, depende de donde mires la cosa. Sí. Si vos mirás el rechazo, evaluación mal y muy mal de su gestión en los últimos 4 años, los dos son muy parecidos. Sí. Muy parecidos. Salvo que hagas el sondeo en la capital federal o el Corrientes, Claro. es un lugar donde está muy bien Macri, pero para el resto del país, es una encuesta en este momento que estoy yo, que cae de Olivia, sobre Macri, imagínate cómo sale, ¿no es cierto? Claro. Es Ahora, relativo, es un país plural. Lo que está emergiendo son nuevas fuerzas políticas que todavía no están articuladas. La más importante, que es la más positiva, es la que encabezan, por sobre diferencias políticas, los gobernadores. Son una fuerza de transformación que no había existido en la política argentina. bueno, Muchísimos años. en el ranking que salió hace unos días atrás, lideran con más del 70%. De una consultora privada. Sí. De una consultora privada. Con más de un 70% está en primer lugar Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes, o sea... Claro, porque son encuestas hechas en cada provincia. En cada provincia. Nosotros Ahora, hacemos 2 veces al año. Son muy similares. Sí. Los gobernadores Sí. que han transformado la provincia, han abierto horizontes, han creado coaliciones complejas. Lo más interesante es que son coaliciones plurales. Esto les da chapa a los radicales como Morales y Valdés a exigir en Juntos por el Cambio llevar ellos el presidente. Por supuesto que les da chapa. El problema es que quieran hacerlo y que acepten las reglas para hacerlo. Las reglas para hacerlo son precisamente encabezar un tipo de coalición diferente. Claro. Se lo pongo en otros términos. En tanto y en cuanto no escale de vuelta que tuvieron, por ejemplo, Gerardo Morales y Elisa Carrió, claro. y que puedan, digamos, resolver el asunto internamente. Y sobre todo tienen que tener una idea nacional. Por ejemplo, el caso de Morales la tuvo a política del Gran Buenos Aires, pero ahora desapareció de los escenarios nacionales. Cuando habla de Milagro Sala o habla de Jujuy o se defiende de Carrió. El caso de Valdés está haciendo una transformación muy importante en la provincia, pero está prácticamente ausente de la política nacional, salvo su participación muy positiva y muy relevante en el Norte Grande, que es una buena manera de incidir sobre la política nacional, pero digamos que no hay una cuestión explícita de hacerse cargo, formar equipos nacionales, y tematizar y hacer suyos discusiones nacionales. En eso Valdés está jugando con mucha prudencia, que siempre tuvieron los gobernadores correntinos. Eso es saludable. ¿Cómo ves a Massa? Y Massa corre el riesgo de ser fagocitado por este monstruo, así como se lo fagocitó el monstruo del poder político a Mansur o después a Scioli. Corre el riesgo. ¿Quién habla ahora de los temas de Massa en el medio de este escenario que se acaba de crear las últimas 48, 72 horas? Difícil, vamos a ver si logra hacerlo. Yo creo que es una figura interesante, esa figura de transición, esa figura transversal, tiene muy buenas relaciones con todo el mundo. Ahora, también tiene que, por delante, que el resto, un deber de generar y construir confianza muy complicado. Ahora, sobre esto quiero preguntarle, ¿no cree que se generó demasiada expectativa sobre Massa al hablar incluso de su próxima candidatura cuando asume una, digámoslo así, papa caliente como es la economía, o una materia caliente por resolver? Se arriesgó. Massa es un tipo osado,
muy osado y jugó fuerte. Es posible que haya asumido riesgos complicados y que haya subestimado la importancia de la crisis, que le haya otorgado un carácter exclusivamente financiero. Y la crisis es mucho más que financiera, es una crisis política, de sistema, de reglas de juego, de arbitrajes, de expectativas, y que no se puede resolver solo manejando el tipo de cambio, teniendo quieto el dólar blue. Eso es una dimensión, un indicador, pero hay otros que son tan importantes como ese. Y me parece que ese es el problema que tiene hoy. Está tratando de articular un gobierno independiente, interesante la incorporación de economistas independientes. Kirchner lo hizo, Kirchner tenía en el Banco Central a Pardai. El economista jefe del Banco Central era Levi Yeyati con Kirchner. Después vino Brecher y después Redrado. Mucho le preguntábamos a Kirchner, ¿y por qué Redrado y Blecher y gente del establishment de la ¿qué quieren que lo ponga Kunkel? Decía Kirchner. Claro. No, ese realismo pampa del peronismo es muy importante, porque en los buenos momentos del peronismo, que fue el primer Kirchner, que fue el mejor momento, o el propio Menem en otros momentos, la presencia de gente independiente en el gobierno es fundamental, es un factor que inspira más confianza, que ayuda a la gente a entender lo que pasa, que traduce a un lenguaje de razonabilidad cuestiones que pueden ser racionales, pero que son muy difíciles de explicar si no se le pone algo de razonabilidad, además de racionalidad. La imagen de Alberto, la peor de todas, ¿no? Alberto está muy mal, casi como casi todos los presidentes, está por debajo del 20%. No creo que él tenga hoy un propósito político. Lo que él pretendió construir ha fracasado y en general parece la derrota cultural que ha sufrido el kirchnerismo. Es muy difícil que cualquiera de las posiciones o postulados o suposiciones o puntos de vista del kirchnerismo en materia económica y social prospere. Fíjense que estamos hace 2 meses, casi íbamos a crear un Ministerio de la Economía Popular. ¿A quién se le ocurriría en este momento? ¿No es cierto? Ahora, y va a perder el peronismo los votos de los movimientos sociales. Santiago del Estero hace 3 semanas, los movimientos sociales no votaron con el oficialismo. Votaron con sus nuevos partidos, sacaron pequeños porcentajes, pero decidieron no acompañar a las mayorías del peronismo ni de los gobernadores. Es un fenómeno nuevo. Si se extiende al Gran Buenos Aires, va a producir una derrota electoral segura del oficialismo del frente de todo. Habrá que ver que enfrente la oposición está en los tiempos y puede incorporar ese tipo de nuevos liderazgos. No está claro. ¿Cómo vislumbras que termina todo este escandalete? Diciembre. ¿Cuál? Es todo, Cristina, todo esto. No. Cristina, lo normal sería que se alargara. Es que se va a alargar esto. La gente cree que mañana puede ir presa. Esto es una locura. Vienen festival de impugnaciones, apelaciones, todas estas cosas, ¿no? Discutiendo la asociación ilícita. Los delitos es posible que haya que probarlos y los prueben a López, a Devido, y a Parata y a los cuadernos. Que se pruebe, y sería muy saludable que se prueben con contundencia, con claridad, con objetividad y con todas las reglas del juego del Estado de Derecho. Porque cualquier violación de eso genera una impureza a partir del cual entra en crisis todo. Ahora, es una cosa. Ahora, la asociación ilícita de Cristina, eso es muy difícil que se pruebe. Puede ser que estos jueces, que son medio parientes y amigos y cumpas del fútbol de los fiscales, la condenen. Pero yo dudo que haya una Cámara que acepte. Claro, que acepte esto va a Cámara. Porque claro. Es una cantidad de suposiciones. Todos los argumentos de los fiscales son argumentos que vienen de otros expedientes, de otras causas. La causa de realidad no produjo nada que tuviera que ver con Cristina. Ahora, se ha traído hasta un testamento Sarubae, donde le impide a los hijos disponer los bienes, diciendo, bueno, es porque eran de quién. Bueno, los que conocemos, ustedes también conocen, la gente rica argentina, saben que esos testamentos son absolutamente obligatorios. Nadie les deja a los hijos y a los cuñados y a los yernos el manejo de los patrimonios. Siempre quedan protegidos de las familias políticas. Son testamentos. Eso no es una prueba de que Cristina era la jefa de una asociación ilícita. Podemos pensar lo que pensemos de Bae, lo que pienso yo y piensan ustedes seguramente. Pero lo que no podemos de ahí inducir directamente la responsabilidad de ella como jefa de una banda. Porque Entonces hay que probarlo. Claro, en esto... En nuestro fuero íntimo estamos convencidos
Sí, pero hay que probarlo, el punto de vista. El delito no es una calificación moral, el delito es un hecho. La justicia jurídico. Sí. Por lo que hizo ayer... Culpable y punible en el caso concreto. Si no se prueban todos esos extremos, no es un delito, es algo que se aprecia. Sí. No, decía que en el alegato, digamos, lo que expuso la vicepresidenta también, de alguna manera uno entiende, es, digamos, amplió este mapa de corrupción, si querés, trayendo a otros actores del tipo Nicolás Caputo, Eduardo Gutiérrez, y por lo cual, digamos, habría que probar si ella... Bueno, habrá que juzgarlos, no se puede traer lo que sea. No sí, es ¿sabés la sensación que te deja por ahí? La otra vez me decía otro periodista, me decía, siempre se juzga la política y nunca caen los empresarios, porque para ver una coima siempre hay alguien que te da y otro que lo recibe, siempre hay dos responsables, ¿no? Y los empresarios en este país nunca cayeron. Eso es un tema fundamental. Si una sociedad canalla produce políticos canallas. Y ese vínculo es un vínculo que hay que explicitarlo porque podemos entender mucho mejor el tipo de situación. Claro. Bueno, Enrique, como siempre, un placer. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un cariño. Hasta luego. Hasta Buenos luego. días a todos. Gracias.